Hola, ¿qué tal, amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México? Soy Zoe y como cada sábado les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro desayuno con aroma a. Hoy estamos de manteles largos, estamos ya por cerrar el año, por cerrar este 2023, así que bueno, prácticamente estamos en este que es el último desayuno de este mes y de este año 2023. Y bueno, pues lo hemos llamado anécdotas que parecen casos, ¿o no? Y bueno, pues tenemos un cartel muy grande, tenemos bastantes colegas muy conocidos por todos ustedes y muy queridos, claro. Van a estar por aquí compartiendo con nosotros las próximas 2 horas, así que no se muevan de sus lugares y háganos llegar todos sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros para que como cada sábado mis colegas Litzia, Karina, Víctor, Bere y estén muy pendientes de todo lo que ustedes quieran compartir y bueno, lo hagamos llegar a nuestros invitados a desayunar esta mañana. Pues por aquí va a estar moderando con nosotros la maestra Leti Rodríguez y Betancourt, quien va a estar en este desayuno de lujo. Bien, pues esta mañana nos han preparado para desayunar unas deliciosas tortas de recalentado de bacalao. Y bueno, pues aquí está ya Ángeles, que nos va a contar un poquito acerca de este platillo delicioso. Muchas gracias, Zoe. Y qué bueno nuevamente aquí reencontrarnos. Las tortas de bacalao. Bueno, platillo, en sí el bacalao o lo amas o lo terminas odiando hay un proceso ahí de preparación muy laborioso, de mucha talacha, y comentamos un poco de la historia de este platillo. En sí es el bacalao a la vizcaína, una receta muy conocida aquí en México. Lo que lleva de ingredientes son aceite de oliva, bacalao noruego, piñones, almendras, chiles güeros. Eso también, si no están en México, tal lo pueden encontrar en lata. Pasas blancas, jitomate de bola o saladet, cebolla finamente picada, un ajo, aceitunas, que te da mucho sabor, papa de cambray, así de la pequeñita, un manojo de perejil, vino blanco y alcaparras en vinagre. Como les decía, el bacalao es un platillo que amas u odias. Su textura, su sabor e ingredientes lo hacen perfecto para algunos y una tortura para otros, pero sea como sea, ese no falta en la cena navideña y también en la de Año Nuevo. Este, dice el bacalao a la vizcaína, porque se preparó en la provincia de España, para ser exactos, en Vizcaya. Posteriormente, se fue poco a poco aquí tropicalizando y lo fuimos preparando como el, uno de los pescados el pescado veracruzano, como pescado a la veracruzana, y de esta manera lo fuimos poco a poco dándole nuestro propio sabor. Al día siguiente, pues sabe más rico, todo sabe más rico recalentado, y como aquí en el centro de la República, pues lo metemos en un bolillo. A todos le deseamos felices fiestas y muy buen provecho. Muchas gracias, Ángeles. Pues sí, ya se acerca el tiempo del recalentado en nuestras fiestas. Bueno, pues ya para ir dando inicio a este desayuno, quiero recordarles que nuestras transmisiones son completamente en vivo a través de Zoom, a través de Facebook Live y que bueno, pues pueden ayudarnos a compartir y revisar este material cuantas veces ustedes así lo deseen. También, bueno, pues son sin ningún tipo de conflicto de intereses. Todos los comentarios aquí emitidos son a título personal de cada uno de nuestros invitados a la mesa del desayuno. El Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México tiene el único objetivo de dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración con el equipo de salud y también su participación en la sociedad, no solo en México, sino a nivel internacional. Y bien, pues el desayuno de hoy, anécdotas que parecen casos, ¿o no? Bien, nos acompañan Giovanni, Alfredo, Angélica María, Marta, Isidra y Alba. Y bueno, pues me gustaría que cada uno de ellos se presenten para que quienes aún no los conocen, pues los ubiquen. Así que buenos días, adelante Isidora, muy buenos días, cuéntenos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles a todos ustedes. A varios de ustedes los he escuchado nombrar muchísimo, no los conocía. Hoy tengo ese gusto, ese honor y también de reencontrarme con amigos, compañeros de la facultad, como el caso de Giovanni. Gusto en saludarte. Gusto también en ver a la maestra Leti. Cuántas cosas, cuántos recuerdos, cuántas vivencias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra Leti. Muchas gracias, Norma Felia. Y bueno, como ya les mencionaron, yo soy Isidora Barragán Jiménez. Soy egresada de la tercera generación de la licenciatura en farmacia de la de la Facultad de Licenciatura en Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, actualmente, ¿a qué me dedico? Bueno, estoy en Cofepris. Estoy trabajando en el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ingresé en el año 2007 y bueno, desde el año 2007 estoy ahí hasta el año 2016, más o menos, que estuve coordinando centros estatales. Y a partir del año 2019, pues nos toca hacer todas las vigilancias. Estoy coordinando el área de tecnovigilancia. Estamos ahora trabajando con dispositivos médicos y bueno, ahí estoy nosotros pertenecemos a la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia. También estoy como enlace de la COFEPRIS con el Comité de Dispositivos Médicos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, además de otras cosas, pero eso es lo básicamente a lo que actualmente me dedico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenida. Muy buenos días. Gracias. Adelante, Marta. Marta, muy buenos días. Cuéntanos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto volver a vernos después de tantos años. Nuestros compañeros originarios de CIRAM, la maestra que tantas aventuras pasamos con ella. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy QFB, soy egresada de la Facultad de Química de la UNAM. Me he desarrollado más que nada ahorita en la industria farmacéutica como responsable sanitario y tengo mucha experiencia en el manejo de psicotrópicos. He tomado algunos diplomados en el TEC que han sido de aseguramiento de la calidad farmacéutica y el de auditor líder en normas ISO, 4 normas ISO. Entonces, y apenas terminé el diplomado de regulación y riesgos sanitarios en el Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas Muchas gracias, gracias. bienvenida. Un gusto. Angélica, muy buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Para mí también es un gusto y estoy muy agradecida de esta invitación, de volver a ver a mis compañeritos, a Marta, Alfredo, a mi Miss, que yo la quiero muchísimo. Con ella pasé una etapa muy importante. Eh, y a mí me hubiese gustado haberme dedicado a la farmacovigilancia, pero pues no había nada en esa época. Ya platicaremos un poco acerca de eso. Entonces, ¿qué pasó? Soy QFB, igual de la Facultad de Química, eh, y una vez que terminé mi titulación en farmacovigilancia, pues me dediqué básicamente a la industria farmacéutica durante todos estos años. He estado principalmente en el área de servicios técnicos, área de validación, principalmente en manufactura, siempre verificando los procesos de fabricación, máquinas, etc., personal. A eso me dedico hasta la fecha. Soy coordinador del área de validación y bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, bienvenida. Muy buenos días. Doctora Alba, adelante. Muy buenos días. Si me escuchan, bueno, buenos días a Sí, todas. claro. Pues la verdad es que hace años, no me acuerdo cuántos, traté de contactar a Leti, pero bueno, soy la única que no soy QFB, o sea, soy psicóloga social de formación en la licenciatura, después hice una maestría en psicología del trabajo, y luego ya por no dejar, ya que era maestra de tiempo completo en la FE Zaragoza, dije, pues voy a aprovechar que me becan y que
voy a llegar al grado máximo de académico y voy por un doctorado, ¿no? Entonces ahí no me fui a psicología porque no me gustaba el doctorado en psicología en mi facultad, entonces dije, pues algo que tenga que ver con lo social y me fui a un doctorado en sociología en la facultad de, de sociología y ciencias sociales en la UNAM. Y la verdad, pues ahí me aventé como 4 o 5 años, terminé con eso y pues básicamente me he dedicado a la enseñanza, a la investigación sobre cuestiones de género, ciencia y educación, género, ciencia y tecnología en los últimos años. Y pues en eso estamos y trabajando el área más difícil o el punto medular de la psicología, que es generar procesos de cambio en las personas, ¿no? Para todo, de actitudes, de comportamientos, de hábitos, en fin, ¿no? Todas las resistencias que uno pueda tener, ¿no? Porque finalmente ese es nuestro objeto de estudio, el comportamiento de los demás, y hay que orientarlo, regularlo, ventilarlo también, ¿no? Y pues esa soy yo hasta hoy, sigo trabajando en la FES, ¿no? Como maestra titular A de tiempo completo, haciendo investigación básicamente sobre y con mujeres, en términos de empoderamiento, en términos de inducirlas a entrar al área de las ciencias y las tecnologías, que es algo que se quiere equilibrar, ¿no? Y pues ahí andamos, o sea, con mucho gusto y mucho ánimo, y me encanta que Leti también siga desde donde está trabajando, que no para nunca, pero bueno, ahí vamos. Un placer verles, ay, eran unos chiquitos, ahorita me estoy acordando de Alfredo, y ay Dios, pero cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Qué prisa tienen por crecer, digo yo, los jóvenes, ¿no? Pero se van, pero bueno, me da mucho gusto verles y pues ver que sigue vivo este proyecto que Leti arrancó de la nada cuando nadie sabía ni oía que qué demonios era eso. Entonces, hoy ya se habla de eso y bueno, esto es fruto de su trabajo, de su persistencia, de su testarudez, porque, cómo le batallamos en los primeros años, pero bueno, un placer verlas y verles y espero que sigamos en esto que ya está rindiendo frutos, pues todo el trabajo que de alguna manera hemos sido parte de este proceso. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Un placer. Adelante, José Alfredo, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y de verdad yo creo que comparto esa emoción de todos ustedes al estar nuevamente reunidos, aunque sea en este foro virtual, donde pues como dice Alba, sí, efectivamente ya pasaron los años, más cabello, más pelo en la cabeza y menos en la cara, pero así es. Fue de verdad una etapa maravillosa la que vivimos ahí en el CIRAM. QFB, egresado de la Facultad de Química, años más adelante con maestría en Ingeniería de Sistemas de Calidad. Y después del capítulo CIRAM, que duró casi año y medio, un poquito más de año y medio, pegándole casi a los dos, pues enfoqué las pilas y baterías a lo que fue la industria farmacéutica, siempre en la trinchera de calidad, que también es ya un estigma para mí tener un camino muy recorrido en calidad, pero no dejo de lado todo esto del ámbito de la farmacia hospitalaria. Y en el hace un par de meses participamos en un proyecto, Marta y yo, acerca de una cadena de farmacias auditando todo su sistema de calidad en la administración de psicotrópicos. Fue algo que, bueno, continuamos nosotros también desde otros ángulos incursionando en esto. Me han invitado a diversos foros a través del ICEMIN, pues platicando un poco acerca del buen manejo de los medicamentos desde la trinchera de la cadena de distribución, almacenes. Entonces, no lo hemos dejado del todo, pero sí la principal actividad está en la industria farma. Actualmente estoy ocupando la gerencia de calidad y como responsable sanitario en un laboratorio aquí en Cuernavaca. Hacemos suplementos alimenticios y algunos medicamentos alopáticos y herbolarios. Entonces, ahí estamos a la orden. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues adelante, Giovanni, cuéntanos, buenos días. Hola, ¿qué tal?
Buenos días a todos. La verdad que es un gusto poderlos ver, pues realmente recibir esa llamada de la maestra Leti siempre es un placer, ya que para mí, en lo particular, es una de las personas que me formó como profesionista y siempre le voy a estar agradecido por todos esos, por todos esos regaños, por todos esos buenos consejos y siempre haberme tendido la mano, ¿no? Yo soy licenciado en farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, igual que Isi. Yo soy de la primera generación. Recordará Martita, que también tenía años que no la veía. Soy de la primera generación de licenciados en farmacia e hice la especialidad en farmacia hospitalaria. Fuimos de los tercos que siguieron por la farmacia hospitalaria y que creímos en ella. Posterior de la licenciatura hice la maestría en farmacia también en la UAM y posteriormente me fui a la Universidad Politécnica de Valencia a hacer el doctorado en Economía y Gestión de la Salud, dado a que todo este periodo de tiempo en pues, en la investigación y todo eso, me hizo ver que realmente no era lo mío, ¿no? Entonces regreso y me incorporo al sector productivo, entro a trabajar a una distribuidora que se llama Nadro, eh, para desarrollar un proyecto de farmacia, un servicio integral farmacéutico que implementamos en diversos hospitales privados y pues ahí tuve la oportunidad de convivir con varios de mis excompañeros, ¿no? Para formar este proyecto. Posteriormente me invitan a participar en la Secretaría de Salud del Estado de México como asesor del secretario de Salud. La vida en gobierno es compleja, ¿no? Nunca fue mi ideal estar aquí. Sí, es muy difícil. Y yo quería regresar al tema de la industria farmacéutica. Entonces me voy a Teva, un laboratorio transnacional de medicamentos genéricos, pero a llevar principalmente la parte comercial, ¿no? Entonces de ahí ya me desarrollé en la parte comercial de la industria farmacéutica, ocupando diversos cargos dentro de las posiciones comerciales hasta llegar a ser director comercial en diferentes laboratorios. La vida me hace reflexionar un poco e inicio por mi cuenta, junto con mi papá, que también es farmacéutico, una consultoría, ¿no? Enfocadas a diferentes áreas de la industria farmacéutica. Pues bueno, en ese estado, después me incorporo a Grupo Ángeles, regreso a un tema de hospital para ser el director general de las farmacias y hacer una transformación de las farmacias que dejaran de ser boutiques, por decirlo de alguna manera, y convertirlos realmente en farmacias. Y bueno, retomo la parte de emprendedor, ¿no? Ahora estoy como director general de mi empresa. Tengo una empresa de almacenamiento y acondicionado de producto farmacéutico junto con mi papá y otros amigos. Ocupo la posición de director general aquí. Y pues bueno, a la par tengo otros negocios en lo que es la parte de la distribución de medicamentos. O sea, no lo he dejado. Mi contacto más cercano es que pues ahora soy proveedor de diferentes hospitales y no hay nada como visitar un hospital, ¿no? Y tener ese conocimiento de haber caminado por esos pasillos, ¿no? Que nos abren muchísimas puertas. Entonces, esto es lo que he hecho. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenido. Y bueno, pues ya para iniciar este delicioso desayuno, los dejo con la maestra Leti. Ella también, bueno, pues nos va a contar un poco acerca de quién es y de ahí pues ya empezamos con el desayuno. Adelante, maestra Leti, bienvenida. Este foro y esta mesa es suya. Gracias, soy muy amable. Bueno, yo creo que todos ya me conocen, ¿no? A través de las diferentes desayunos. Soy PUFB, después hice maestría en farmacología en la Facultad de Medicina, todo lo hice en la UNAM
y posteriormente me dediqué a farmacovigilancia. Y pues desde que monté el primer proyecto hasta en la actualidad, pues me he dedicado a enseñar farmacovigilancia y evaluación de la literatura sobre medicamentos. Entonces, pues por eso estamos por aquí, como siempre, con todo el gusto y viendo todos estos chicos un tanto cuanto inquietos, así es de que están aquí, que pasamos por esa etapa de formación, que pasaron conmigo por esa etapa de formación. Bien, Zoe, comenzamos entonces ya formalmente el tema. Sí, adelante. Bueno. Voy a comenzar haciendo una breve introducción y digo que desde por ahí de 1980 la doctora Carmen Giral me llamaba para invitarme a establecer un centro de información de reacciones adversas de los medicamentos, el CIAM. Por azares del destino, le hace entre paréntesis que por estar en gobierno se acabó el trabajo que yo estaba desarrollando, entonces fui a la FE Zaragoza, en la UNAM. Y entonces ahí platiqué con la doctora Giral y nuevamente me invitó a que se formara el Centro de Información de Reacciones Adversas de los Medicamentos. En ese momento, pues yo lo acepté. Y de aquí que ella, para motivarme, o sea, para orientarme en lo que quería, me regaló un solo artículo que se llamaba 25 años de experiencia con centros de información de medicamentos. Y acordamos que ella se encargaría de buscar el convenio y yo me encargaría de la parte operativa. Su jefe, que era en ese tiempo el doctor Mario Lieberman, que en paz descanse, me aseguró, me sugirió, perdón, que se montara el proyecto en un hospital que se llama José María Rodríguez. Y yo fui a visitar ese hospital, pero me encontré que no tenía medicamentos, o sea, había desabasto. Entonces regresé con el doctor Lieberman y le dije, pues, ¿cómo quiere que yo trabaje ahí? Si definitivamente pues no hay medicamentos, nunca voy a ver una reacción adversa. Y el doctor dijo, enojado, dice, bueno, pues ¿dónde quiere que trabajar el proyecto? Entonces ya le dije yo, por la cercanía con la FE Zaragoza, pues es preferible que lo trabajemos con la Clínica 25 del IMSS. Pues así muy enojado dijo, está bien, y le llamó a la doctora Dalia Lee, que era la jefe de prestaciones médicas del IMSS en ese momento, y la doctora gustosa aceptó de inmediato, además de que había sido su maestro, el doctor Lieberman. Y entonces ya teniendo este antecedente que íbamos a hacer 3 instituciones, la Secretaría de Salud, que en ese tiempo se llamaba Secretaría de Salud y Asistencia Pública, la UNAM y el IMSS, pues había que presentar un protocolo. Entonces, el protocolo, pues yo me fui a buscar a la biblioteca información. Y esta información, que creen que no había nada, acabaron odiándome en el centro médico. Fui a la biblioteca de lo que hoy es el siglo XXI, y pues como pide uno o pedía uno 5 libros, 5 revistas, entonces se iba pedido en el elevador y lo bajaban, aparecía el número y iba uno, lo recogía, yo revisaba y pues resulta que no era lo que yo necesitaba. Por lo tanto,
se cansaron de mí, me odiaron. ¿Y qué hicieron? Pues que me mandan al basamento. Dicen, mire, por favor, pásele a ver el acervo. Y ahí elige lo que quiere. Bueno, pues ya fue. Pues no, no había nada. Así es de que finalmente eso hizo que yo me dedicara, bueno, que yo optara por pedir que me dieran, o, o sea, pedí en la UNAM una búsqueda bibliográfica. Pero en esos tiempos, pues estaban muy saturados, había, creo que solamente una computadora y se tardaban, pues solamente 3 meses. Como ustedes ven, es era muy tardado. Pero ante la situación, yo me tocó ir a Estados Unidos y fui a Houston. Como yo no conocía un centro de información de medicamentos, lo que hice fue ir al Hospital del Cáncer, al MD Anderson, y ahí visité un centro de información de medicamentos por primera vez en la vida. Posteriormente, y bueno, y también me fui a las bibliotecas y ahí sí ya encontré información al respecto. Posteriormente fui a San Antonio, Texas, y ya con el antecedente, pues agarré el directorio telefónico y ahí busqué lo que era si había un centro de información. Y sí encontré uno que estaba ubicado en el Centro de Ciencias de la Salud de San Antonio, que pertenecía a la Universidad de Texas. Entonces llamé, pedí una cita, me entrevisté con su director, en paz descanse, el doctor Leroy Canodel, y él revisó los convenios que tenía la Universidad de Texas con México y descubrió que sí había un convenio con la UNAM. Entonces, que podría ofrecerme capacitación, me podía guiar para montar este centro que nosotros queríamos. Entonces, ya con esto se hizo el enlace entre la facultad y nosotros y Estados Unidos. Bien, ahora ya sacamos, ahí me ofrecieron la capacitación y además de eso me ofrecieron bibliografía, o sea, que yo podía ir podía utilizar la biblioteca. Y entonces la utilicé y pues ya me traje un sinnúmero de artículos y con esto ahora sí ya podía yo escribir el protocolo. Pero como el IMSS es muy delicado para su normativa, entonces, para evitar violarla, decidimos hablar con el jefe de enseñanza, que era el doctor Mariano Macías, algunos de ustedes lo recordarán, que era el jefe de enseñanza, y con él, semana a semana, yo escribí el protocolo CIRAM. Entonces, ya con eso garantizamos que no tuviera errores y sobre todo errores que involucraran la normativa. Y después de esto, el protocolo se envió a el IMSS, a la UNAM y a la Secretaría de Salud para su revisión. En la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública salió rápidamente, en la UNAM salió rápidamente, pero en el IMSS se quedó atorado en un cajón. Entonces yo tenía una buena amiga y estaba atorado en un cajón de un escritorio. La doctora Rosario Lemos, tú recordarás, Alba. Entonces, ante esa situación, pues yo se lo comenté al doctor Lieberman y él ya presionó para que saliera el protocolo y se evaluara. Entonces, también posteriormente, pues ya se firmó el convenio. Aclaró que vino el doctor Canodel a revisar el protocolo CIRAM. Entonces ya con eso quedó totalmente
registrados tanto en IMSS como en Secretaría de Salud, como en UNAM. Pero entonces el que no firmaba era la FE Zaragoza, era UNAM, nada más ni nada menos. ¿Y por qué? Pues porque tenían un poco de miedo, entre otras cosas, porque los farmacéuticos íbamos a trabajar en un área médica. Pero sin embargo, yo platiqué con el director y finalmente lo convencí de que tuviera confianza, que él estaría preocupado y yo nerviosa. Entonces no había problema. Y ya entonces ya se firmó el convenio y así el 14 de agosto del año 1990 se inauguró el CIRAM. Como ustedes ven, pues solamente nos tardamos 5 años, 5 años en lograr tener el convenio y iniciar los trabajos. Entonces, inicialmente el centro de información se localizó en el campo 1 de la FE Zaragoza porque se pensó que los profesionistas, los médicos de la Clínica 25, nos iban a llamar por teléfono, al estilo Estados Unidos. Pues todo era un sueño guajiro, nunca nos hablaron. Y ante esa situación fuimos a pedirle a la Clínica 25 y también ellos nos dijeron que nos fuéramos para allá. Entonces, así ya ingresamos a la Clínica 25, nos ubicaron en la biblioteca y ahí en la biblioteca nos dieron un espacio para la computadora y un cajón de un archivero para guardar nuestros libros. Que no cabían todo lo que trabajábamos, porque en ese tiempo pues no teníamos tanto acceso a bases de datos, a veces nos prestaba difusión científica y entonces con eso trabajábamos con CDs incluso. Y, y así comenzamos a trabajar. Y al iniciar este trabajo, pues lo primero que había que trabajar era el programa motivacional. Entonces, este programa fue preparado por Alba y Norma. Y pues te pido que nos digas, Alba, que brevemente nos describas este programa y la experiencia que tú tuviste. ¿Sí? Por favor. Adelante, Alba. Bueno, pues en algún momento cuando Leti se planteó esto, pues yo no conocía a Leti, pero le recomendaron que buscara alguna psicóloga y entonces no sé por qué Leti me eligió a mí, hubiera podido elegir a cualquier otra de las psicólogas que estaban ahí en clínica o no sé qué, pero bueno, cayó conmigo. Y me platicó el proyecto y dije, qué interesante, dije yo, porque bueno, yo como psicóloga social, pues me encanta andar en comunidades y en ambientes más abiertos. Y me interesó mucho porque dije, bueno, es que en realidad me está pidiendo que trabaje con la población más difícil después de la del ejército con la que uno puede trabajar, que son los médicos. Y entonces, pues yo manejaba mucho la parte, por formación, la parte de interacción social y todo, pero también tendría yo que reconocer que los médicos tienen una parte dura en términos de sus rasgos de personalidad que rayan con la clínica. Y entonces Norma, mi otra compañera, era experta en clínica. Entonces hicimos un buen match entre psicólogos sociales, psicología social y psicología clínica para planear la intervención. Y hicimos una mezcla entre aspectos de resistencia y cambio social desde la psicología social y el manejo de los miedos y las resistencias desde el punto de vista clínico. Y entonces, pues armamos, eran 20 horas en 5 días con 4 horas diarias, era el plan de dar el programa motivacional, porque además tenía que ser rápido porque había que arrancar rápido. Entonces,
pues armamos eso y pues se armó el programa sobre aspectos de comunicación, de interacción social, de actitudes sociales y de el miedo a ser expuesto, porque básicamente ese era el miedo dentro del equipo de salud, que los médicos estaban así. Y pues sobre eso lo armamos, fue una muy buena experiencia porque hubo dificultad para que los médicos quisieran ir, finalmente fueron. Y empezamos también con enfermeras, ¿no? Dijimos, bueno, si no van a llegar directamente sobre nosotros por la buena, vamos a rodear a lo que es el apoyo directo del médico, que es la enfermera. No, y las enfermeras maravillosas. Empezaron a balconear a los médicos, todas las actitudes de prepotencia, de miedo, y entonces empezamos a tomar nota y armamos un muy buen programa porque era como una especie de investigación-acción, o sea, en la medida en que aplicábamos el programa y nos daban información, reajustábamos el programa. Y en la medida en que escuchábamos, por ejemplo, a las enfermeras de ciertos pisos, reajustábamos cosas específicas para los médicos, ¿no? Y recuerdo que cuando por fin llegaron los médicos, pues llegaron en el plan de los dioses, ¿no? Y las enfermeras así se cuadraban. Y me acuerdo que hicimos un ejercicio de liderazgo, que ustedes algunos habrán hecho en sus cursos de liderazgo y no sé qué, donde se da hacer un trabajo colectivo bajo 3 diferentes formas de ejercicio del poder, ¿no? El poder democrático, el poder de autocrático y el poder de hagan lo que quieran y el laissez-faire, ¿no? Pues ya repartimos y se armaron los equipos y entonces a uno de los médicos le tocó el liderazgo autoritario, que es el que se saben muy bien los médicos, y pues empezó a ordenar y pero obviamente las enfermeras empiezan a trabajar bajo las órdenes de los médicos, pero con una resistencia a hacer exactamente lo que los médicos dicen porque tienen problemas, o sea, las enfermeras también tienen su experiencia y entonces empezó un choque que se espera siempre en ese tipo de liderazgo. Y entonces el primer grupo que terminó no fue el liderazgo de autoritario de siempre del doctor, sino el democrático. No, pues se enojas el doctor del que estaba de jefe autoritario, aventó las cosas a mitad de la sesión y salió corriendo enojado. Así no se puede, que no sé qué, y se fue. Entonces todos los demás que se quedaron así, ¿no? Y dije yo, qué maravilloso, exactamente lo que quería que pasara, pasó. Y entonces ya empezamos a analizar la experiencia de, observen el trabajo bajo el mando autoritario, cómo quedó, observen lo que hicieron cuando trabajaron de acuerdo médicos y enfermeras en el democrático, y en el laissez-faire hicieron una cosa rara, maravillosa, pero no terminaron a tiempo, o sea, no lograron concretar, porque cada quien hacía lo que quería. Y entonces el reflejo ahí del trabajo, el médico regresó después de que hizo su berrinche, regresa y entra ya en la parte donde estábamos analizando lo que había pasado y escuchó y observó el trabajo. Y eso permitió, por un lado, que el médico se quedara así como, chin, quedé mal, quedé en ridículo, pero también lo trabajamos en ese momento de decirle que qué bueno que nos había permitido generar esa experiencia, que le agradecíamos, que si no hubiera sido por él no hubiéramos trabajado todo lo que habíamos hecho, lo cual lo hizo reconciliarse de no sentirse tan ridículo y tan fuera de lugar. Y eso fue la primera grieta, porque no digo que nos abrieron la puerta, la primera grieta donde pudimos empezar a que los médicos nos vieran de otra manera, ¿no? Porque además tenían una actitud y una mirada de, ay, ¿estos quiénes son? ¿Y qué hacen los psicólogos? ¿Y para qué queremos psicólogos? Ay, así como, ¿no? Pero pues a punta de la testarudez y la decisión de Leti, pues aunque nos pusieran en el pasillo, ahí estábamos, o nos mandaban por otro lado, ahí estábamos. Y bueno, fue una época muy bonita. Enfrentamos muchas cosas en el hospital. Personalmente, yo recuerdo que no me quería poner la bata para entrar al hospital porque sentía el peso de la responsabilidad cuando andábamos en piso que me gritaban, doctora, auxilio, venga, doctora, y yo no soy doctora, por el amor de Dios, no me pidan, o sea, es que me duele, es que el suero, es que esto, y yo, no puedo, pero pues me la tenía que poner si no, no entraba, ¿no? Entonces, la verdad es que yo ahí personalmente viví
el peso y la responsabilidad de la bata blanca, por llamarle el síndrome de la bata blanca. Quiere decir que es muy distinta a la bata blanca del químico. El químico usa una bata blanca pulcra, preciosa, su pluma, son planchados, almidonados, ¿no? Y el médico la usa así como su capa de Superman y anda con ella para todos lados. Y entonces imagínate, psicólogas, ponernos una bata que implicaba esas dos cosas en un hospital sin haber estado nunca en el hospital, pues la verdad es que había momentos en que decía yo, ay, tengo que agarrar aire para entrar, porque además siempre entrábamos por urgencias. Yo me acuerdo, entrábamos por urgencias y ya subíamos. Y entrar por urgencias fue una experiencia también devastadora y a la vez muy humana, porque ahí nos dimos cuenta de la capacidad del personal de salud que no tiene recursos, de la entrega de médicos, enfermeras por atender, por salvar, por trabajar con las uñas, porque de pronto no había nada. Entonces, híjole, eran emociones y experiencias que hasta el día de hoy yo las recuerdo y las muestro a mis alumnos en clase cuando es necesario hablar de las situaciones extremas o cuando se quejan de los sistemas de salud y tal, y les digo, sí, pero ustedes no ven el trabajo de dentro de los profesionales, ¿no? Y entonces, este programa motivacional fue lograr, por un lado, que los médicos entendieran de qué estábamos hablando, y por otro lado, la incorporación del farmacéutico, del QFB al equipo de salud, porque tampoco estaba. Cuando hacían las rondines y todo esto los médicos, pues subía el médico y la enfermera y algún otro aprendiz ahí de los residentes, y cuando se dijo, tiene que subir a alguien y tienen que subir a piso, como que no les gustaba mucho, pero bueno, eso fue también un trabajo que logramos ir abriendo, porque ya a partir del motivacional, pues las enfermeras identificaban quiénes eran nuestros chicos y chicas del CIRAM, ¿no? Y a veces bajaban a preguntarnos, y entonces ya eso fue el modo en que el programa motivacional empezó a trabajar, y que también enfrentar el poder casi divino de los médicos y que aceptaran que podían cometer errores o que podían preguntar, porque tampoco querían preguntar nada. Yo me acuerdo en las clases de Leti cuando les daba lo de la biodisponibilidad y no sé qué, así como que, entonces el hígado interviene, o sea, como que en ese momento para los médicos lograban entender por qué era necesario hacer pruebas de funcionamiento renal o hepático y que no podían estar mandando como dulces ciertos medicamentos que se mezclaban con otros, ¿no? Y bueno, fueron discusiones de mucho tiempo y de muchas ocasiones, pero que esa es la manera de hacer un cambio. Es decir, para cambiar algo dentro de un programa o de lo que hagan es, primero ver las resistencias ya metidas, luego cómo poder cambiarlas y luego estar insistiendo cada momento de ir aflojando esos nudos hasta que hoy en día pues ya forma parte del lenguaje médico hablar de las reacciones adversas o de reportar las interacciones, en fin. Y pues fue un trabajo de muchos años. Y bueno, aquí estamos. Y pues yo la verdad disfruté mucho el hospital, disfruté mucho las experiencias que tuve ahí, los médicos que conocimos, que además, pues el doctor Macías, yo después terminé siendo su paciente años después, porque Leti también lo buscaba mucho, era un médico muy especial y con un humor que de repente, cuando nos veía ahí chacoteando en los pasillos, decía, bueno, me voy porque yo sí tengo que trabajar, nos decía. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? No, es que yo sí tengo que trabajar. Pero bueno, era su manera de hacernos sentir parte del hospital y de su reconocimiento, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita y que creo que es algo que todos los programas deberían de tener, esta parte social humana para cualquier tipo de trabajo. En este caso fueron las reacciones adversas, ¿no? En otros pueden ser el adoptar conductas saludables, como vino con la pandemia. O sea, estamos viendo que el equipo de salud tiene que tener psicólogos, sociólogos, químicos, o sea, es todo un equipo para atender esta parte humana de la salud, y la salud entendida como el derecho a ser feliz y estar bien, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi experiencia, Leti. Muchas gracias. Gracias, Alba. Bueno, una vez que se aplicó el programa motivacional, se inició
la recepción de reportes de reacciones adversas. Pasaron varios meses y no había reportes, hasta que un día se dio el milagro. Y entonces pido a Martita Ruiz Ortiz que sea tan amable de narrarnos esa, esa primera reacción adversa que nos reportaron, las chicas que se les llamaba las primas. Adelante, Martita, por favor. Sí, las primas eran un conjunto de 3 personas que, bueno, todo el mundo se las imaginaba como que eran muy voluptuosas, siempre andaban juntas y ellas, bueno, le daban mucho seguimiento a los programas. Pasaba mucho tiempo, la primera reacción que salió fueron las primeras, bueno, uno cuando las veía, nada que ver con lo que se imaginarían. Eran muy delgaditas, nada que ver con todo lo que uno tenía pensado de ellas, pero nos mencionan, por fin tenemos la primera reacción adversa. Todo el mundo feliz porque, bueno, después de tanto tiempo, por fin ya tenemos algo. Y bueno, la primera reacción adversa fue al paracetamol, si no me mal recuerdo, y fue un rash en un niño. Bueno, uno empieza a hacer todo el protocolo para hacer el registro de la reacción adversa, sacamos el esquema terapéutico, revisar el expediente, que el expediente, como nos habrá tocado a todos ver, nunca está en orden. La letra del médico es, adivine usted y descifre, saque su diccionario, interprete, porque aunque a veces se escribe a máquina, le faltan letras, no se ve completo, etcétera. Pero bueno, ya todo el mundo empezamos a evaluar la reacción, ver su esquema terapéutico y todo, y bueno, sale la primera reacción adversa y queda listo, registrado y felices nosotros porque por fin ya tenemos para documentar algo. Y esa fue nuestra primera experiencia en esta reacción. Sí, es que las primas eran un programa que había en la televisión de unas chicas voluptuosas. Y, y les decían las primas, estos malvados muchachos, porque eran delgaditas, delgaditas, y eran 3 igual. Entonces por eso les decían las primas. Bien, ante esta situación, pues de que nada más teníamos una reacción prácticamente en 8 meses, pues yo estaba muy preocupada y decidí convencer al jefe de cirugía, al doctor Samuel Sentíes, que analizáramos la prescripción de medicamentos en su servicio, lo que redundó en la implementación del primer comité de farmacia y terapéutica en México y en el IMSS. E incluso fue incluido en la normativa del IMSS este comité. Fueron los primeros que la incluyeron. Y de ahí que hubo la necesidad de convencer a los médicos jefes de servicio de que participaran en este comité. Y pues ante esta situación de cómo convencerlos, como nuestro comité se llevaba a cabo a las 12 del día, pues se me ocurrió hacer tortas. Y entonces iban por las tortas. Pero un día no me dio tiempo de hacer tortas y llevé un pie. Y se enojaron muchísimo, me dijeron que no, que ¿por qué pie? Si ellos estaban acostumbrados a tortas y que por favor, si la próxima vez no había tortas, no iban. Entonces, Dios mío santísimo, tenía yo que hacer mis tortas. Em, Ahora, al estar analizando este problema de que teníamos muy pocas reacciones adversas, bueno, una reacción adversa en varios meses, entonces nos dimos cuenta que estábamos usando el reporte pasivo y tuvimos que cambiar al reporte activo. Esto nos subió automáticamente los reportes de una manera impresionante. Pero hubo ciertos problemas para lograr que nos reportaran de todas maneras. Entonces le pido a Angélica Delgado que nos platique cómo resolvió el problema y sus reportes, además de ranitidina.
Adelante, Angélica, por favor. Gracias, Miss. Pues sí, toda una aventura estar en un hospital como uno como químico y los doctores pues eran como los dioses, ¿no? En el hospital, algunos muy altivos, prepotentes y nos veían como dice algo así de estos chamaquitos que hacen aquí, ¿no? Y tratando de ser farmacéuticos en un hospital. Sin embargo, con toda esta labor que la maestra Leti y que Alba hacían y que nosotros también intentábamos con los médicos, pues una vez tímidamente yo me acuerdo que se asomó ahí a la oficina un par de médicos y aquí era muy importante la interacción, ¿no? Algo que me dejó mucho también para toda mi vida es esa parte de la socialización, el el hablar con médicos, tratando de no sentirte, pues sí, como apenado, apabullada. Y en ese momento ellos se acercaron porque nos iban a reportar algo, pero de forma muy tímida. Y en ese momento en la oficina nosotros siempre preparábamos pues café y teníamos dulces, teníamos algo que ofrecer. Y de esta manera logramos que nos reportaran, que nos preguntaran, porque pues también obviamente ellos tenían dudas porque era algo nuevo para todos y pues nos echamos a la bolsa a estos médicos. Como hablando un poco de lo de la ranitidina, como bien comenta la maestra Leti, pues empezamos a revisar expedientes, a conocer nosotros también, a empezar a unir ese conocimiento químico que traíamos de los medicamentos, pero ya haberlo implementado en un paciente. Empezamos a revisar los esquemas terapéuticos y de ahí salió, inclusive fue mi tema de tesis, el uso indiscriminado de la ranitidina, porque pues los médicos la recetaban a diestra y siniestra sin, en algunos casos sin que realmente el paciente lo necesitara. Era simplemente un mito de por si tiene estrés, ¿sí? En todo esquema terapéutico agregaban ranitidina. En todo esquema terapéutico, independientemente de lo que tuviera el paciente, porque analizamos bastantes expedientes, llevaban ranitidina, ¿ok? Inclusive había interacciones medicamentosas y me acuerdo que el estudio de tesis que hice con la maestra Leti, evaluamos el costo de lo que estaba saliendo el estar dando a los pacientes ranitidina indiscriminadamente. Eso fue, yo creo, uno de los primeros estudios que se hizo. La verdad, para mí la farmacovigilancia está en el hospital, trabajar junto con los médicos, porque después ya de estar duro y dale ahí también con ellos, si nos empezaron a tener confianza, ya nos llamaban, íbamos a piso y empezamos a ver las reacciones. Me acuerdo mucho platicando con Marta. Al principio entrar a un hospital fue como un choque porque nosotros como químicos, o por lo menos yo en mi cabeza decía, yo no voy a estudiar medicina porque yo no quiero ser responsable de ninguna vida humana, pero voy a estudiar QFB porque quiero hacer medicamentos y que ellos se curen. Y entrar al hospital y ver de repente así gente y en urgencias muy lastimados, sobre todo que la sangre es tan aparatosa. Pero me acuerdo mucho cuando Alba nos dijo, ustedes no están, o sea, están aquí para ayudar a aprender, pero ustedes no se pueden involucrar, ajá, no tienen que desarrollar esa parte del sentimentalismo. Entonces nos dio toda una plática, una enseñanza de cómo nosotros tenemos que comportarnos en el hospital, y fue una de las primeras cosas que aprendí. Entonces empezamos a ver unas reacciones, bueno, a lo mejor suena muy, muy horrible, pero de verdad las reacciones medicamentosas existen. Las de paracetamol son preciosas, es un rash así redondo, rojo, así como moteadito, pero son ruedas perfectas. Y bueno, otros de las reacciones que vimos muy, muy fuertes en pacientes de SIDA, porque en el hospital tenía una parte dedicada a pacientes de SIDA,
el síndrome de Steven-Johnson. Terrible, como quemaduras de tercer grado, y realmente los pacientes pues morían, más allá de que tuvieran SIDA y todo, infecciones, por la reacción, la reacción adversa que les provoca uno de los medicamentos que se les administraba pues para esta parte del SIDA. Otra parte que aprendí, que no sé si la doctora Trejo esté entre nuestros oyentes, pero cuando entramos a hacer el estudio de dosis unitarias en el área de urgencias, nos dijo, yo no me puedo, o ustedes no se pueden poner a apapachar a un paciente, decirle, ay, pobrecito, no. Aquí estamos para ayudar y necesitamos actuar rápido. Me acuerdo cuando estuvimos en el área de urgencias en un fin de semana, como 12 horas, la forma en cómo trabajan, yo me acuerdo mucho de que la doctora Trejo volaba porque los pacientes pues sí llegan en un estado bastante, algunos crítico, y me acuerdo cuando estábamos nosotros dando las dispensaciones unitarias, llegó un señor con una varilla en la frente metida, ¿no? Pues fue impactante, fue una de las tantas experiencias que pasamos en la Clínica 25 como pioneros de farmacovigilancia. Toda mi vida me quedé con esa como espina, inclusive cuando me preguntan, bueno, si tú quisieras cambiar de área, ¿qué harías? Y siempre les digo, yo me iría a la farmacovigilancia. Si no me fui, fue precisamente porque pues no había recursos, sí teníamos beca. Me decía Miss Leti, Angélica, la industria es cruel. Y yo, Miss, pero ya requiero trabajar, ¿no? Pero de verdad, fue una época muy preciosa y yo siempre la voy a recordar. Muchas gracias. Gracias, gracias, Angélica. Yo también recuerdo que en una ocasión había un médico que decía que no existían las reacciones adversas y usted trataba de convencerlo, pero un día el paciente presentó un rash, la enfermera la llamó, lo destapó y le enseñó que tenía rash, y usted llamó al médico. El médico vio el rash y le dijo usted, ya ve que sí hay reacciones adversas, y el hombre pues ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Pero usted sacó un dulce y se lo dio y le dijo, mire, vamos a reportar. Y después fue uno de los médicos que más contribuyó con sus reportes de reacciones adversas. Gracias, Angélica. El, Nosotros en una ocasión, yo pasé, como todos han mencionado, todos entrábamos por urgencias. Entonces, me llamó la jefe del servicio, que era la doctora Trejo, exactamente, y me manifestó que estaba preocupada por los problemas que tenía de consumo de los medicamentos, un consumo un tanto exagerado. Entonces yo le propuse establecer un sistema de dispensación para disminuirle el consumo, y ella lo aceptó. Entonces le pido a Alfredo, que ahí vivimos tuvimos una experiencia muy importante. Entonces, Alfredo, si fuera tan amable de narrar lo que sucedió con esa dispensación. Adelante, Alfredo. Abra su micrófono, por favor. Alfredo, no ha activado su micrófono. Listo, perdón, Sí. se me perdió el mouse. Bueno, sí, efectivamente, la doctora Trejo se acerca al CIRAM externando esta preocupación por un alto consumo en medicamentos, platicando con usted y tomando el modelo de dosis unitarias, pues propusimos un ajuste, una tropicalización a ese sistema para entregar al paciente que ingresaba al área de urgencias solamente con el medicamento para atender una urgencia. También es indiscutible, nos dimos cuenta ahí en esta interacción dentro del área de urgencias, que
hay situaciones que ponen en riesgo la vida y que requieren una atención inmediata y que otras que no la ponen, pues distraen a la parte médica. Y bueno, nosotros lo que tratábamos de contribuir en este ejercicio fue entregar una cantidad de medicamento necesaria para inicio de tratamiento y que dieran continuidad en su consultorio familiar con el médico familiar. Fueron muchas experiencias las que estuvimos ahí, fueron pocas semanas, pero como dice Angélica, pues muy ilustrativas para todo lo que vive la parte médica, la enfermera, la búsqueda de parar una hemorragia de una paciente que viene desmayada, o unas personas que de verdad están en una situación de una atención inmediata. Fue algo, pues sí, que también te hace conciencia, te hace partícipe de este proceso. Y bueno, lo que también a nosotros nos obliga es a poner mucha atención en cuanto a la dispensación del medicamento. Una de las situaciones que vivimos y que fue de verdad tanto cuanto preocupante en ese momento fue que se entrega a un paciente metronidazol en lugar de metoprolol. Entonces, pues nos damos cuenta cuando estamos haciendo el vaciado de las cantidades, haciendo nuestro balance, que este paciente, en vez de controlar su presión, le íbamos a desparasitar. Pues buscamos la manera de accionar un mecanismo de reacción, pues vamos a buscar al paciente. Uno de nosotros, Javier, se fue en taxi, fue a buscar al paciente. Sorpresa, el paciente no estaba en su domicilio. Lo esperó un par de horas y finalmente el hombre llegó con toda la tranquilidad del mundo y dijo que había ido al centro, que había hecho algunas actividades y que hasta el día siguiente iba a empezar su tratamiento. Bueno, afortunadamente hicimos el cambio de medicamento, se le explicó que él había tomado ese medicamento y que no era el adecuado. Sin embargo, esto nos obliga también a tomar conciencia que nosotros como farmacéuticos, como parte importante del grupo y del equipo de salud, pues tener mucha atención. Una medicación incorrecta, en este caso fue pues de menor impacto. Sin embargo, si estuviéramos hablando de un cardiotónico, de un medicamento antibiótico de amplio espectro, sí hubiéramos causado una lesión al paciente. Pero sí, muy interesante todo lo que vivimos con ese ejercicio. Y que por cierto, déjenme ver si puedo mostrarles una imagen. Denme un segundito. Gracias, buenos días a todos y a nuestros saludos en este día tan navideño, ya empezando nuestra temporada. Saludos a Santa Catarina, Nuevo León, a Puebla, a la ciudad, claro, aquí en la Ciudad de México, al Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, que también nos acompaña, a Ciudad Victoria, Tamaulipas, Guadalajara, a la UAM en Morelos y a la Asociación Farmacéutica Mexicana, que aquí está con nosotros, y también a Tlalpan, ahí nos están viendo, y por otro lado, también más allá de nuestras fronteras, a Cuajaramanga, Perú, y a Colombia. Felices fiestas y nos despedimos en nuestro último desayuno. Gracias. A ver, creo Ahí que está no se deja. Sí, ya está la Sí, ya imagen. está la foto. ¿Ya vieron la foto? Sí. Esta foto nos la tomamos hace 2 años en el Congreso, cuando fue la modificación al artículo 79. ¿Quién lo recuerda, maestra? Sí, claro que sí. Claro que sí. Gracias, Alfredo. Pues Sí, muchas adelante. gracias. Y desde luego la doctora Trejo les aplicó una buena regañada a todos. Y pues creo que fue una experiencia de tener cuidado con el paciente al que se le va a administrar el medicamento. Así Bien, es. entonces, gracias, Alfredo. Dice, si está la doctora Trejo, yo también quiero agradecerle
la oportunidad que nos brindó de demostrar la utilidad del procedimiento, porque sí se bajaron de manera muy importante los costos por concepto de medicamentos. Dice, pero no todo es miel sobre hojuelas. Los profesionales de la salud de la clínica pidieron que nos sacaran de la biblioteca. ¿Por qué? Porque era muy pequeña y pues estábamos impidiendo su acceso a la biblioteca. Entonces el jefe de enseñanza, ya él era el doctor José Alfredo Jiménez, me llamó y me dijo que pues, se sentía muy apenado, pero que pues no podía evitarlo y teníamos que desalojar la biblioteca. Yo le dije que sí. Entonces le digo, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Qué le parece si nos da 3 mesas y nos permiten estar en el pasillo de los salones? Y me dijo que sí. Entonces nada más permítanos guardar la computadora en la biblioteca. Y así fue como el CIRAM se ubicaba, el centro de información, era unas mesas en un pasillo, en el pasillo de enseñanza. Entonces, afortunadamente, pues vivimos un poco unos meses nada más ahí, porque hacía frío, estaba muy difícil El la aire. situación. Pero posteriormente el doctor Vadillo, director del nosocomio, nos ofreció cambiarnos al área de espera de los pacientes que acudían al laboratorio de análisis clínicos. Entonces ahí montaron la cancelería para que nos cambiáramos. Dice, pero ¿qué cree? Que protestaron los colegas de análisis clínicos y tuvieron que desmontar la cancelería y obviamente el doctor estaba muy apenado, pero decidió que nos fuéramos decidió reubicarnos en frente de la dirección. Y nos convino, porque ahí teníamos un espacio para el centro y un espacio, un salón en donde se hacían las reuniones del Comité de Farmacia y Terapéutica y podíamos dar cursos. Y así, desafortunadamente, el dinero destinado a las becas, como ya lo mencionaba Angélica, pues se agotó. Incluso en paz descanse Marisela Plasencia me hizo favor de conseguir el dinero para pagarles el último mes de la beca. Y así terminó la implementación del primer programa de farmacovigilancia en el IMSS y en México. Y después nos fuimos a Cuernavaca para montarlo en una segunda ocasión. Entonces, por la Facultad de Farmacia. Entonces se realizó también un convenio que hacía 15 años que el IMSS no firmaba convenios con Cuernavaca, pero la doctora Casas nos hizo favor de meter su manita ahí y le dijo cómo hacerlo a la jefe de enseñanza y se logró el convenio. Y entonces, obviamente era necesario implementar el programa rápidamente en el HGR número 1 del IMSS en Cuernavaca. Pero como todavía no teníamos una generación que hubiese cruzado farmacovigilancia, pues inicialmente Martita y Gerardo nos apoyaron para poder montar el programa. Entonces le pido a Martita que nos platique su experiencia, aunque ya no fue tan complicada, ¿no? Como la primera parte. Adelante, Marta. Gracias, maestra. Pues sí, la experiencia que obtuvimos en el CIRAM ya nos ayudó bastante para ahora ir a llevar este trabajo a Cuernavaca. Tuvimos casi los mismos problemas con los médicos porque ellos a final de cuentas son los que tienen el conocimiento, tú eres el químico que no sabes ni de terapéutica, ni de patología, ni nada.
Pero bueno, ya ellos habían tenido algo de capacitación o de información al respecto de reacciones adversas, porque ya se empezaba a manejar el tema. Sin embargo, pues ellos seguían siendo los líderes en el hospital y enfrentarte a ellos pues no iba a ser nada sencillo. Sin embargo, entre Gerardo y yo establecimos la misma estrategia que en el CIRAM. Vamos a platicar con los médicos, vamos a explicarles qué es una reacción, cuál va a ser nuestro papel, que no estamos para juzgarlos, porque no se trata de eso, se trata de trabajar en equipo y que bueno, dependemos porque son ellos quienes se dan cuenta de cuando un paciente presenta una reacción. Tuvimos también la reacción clásica de, ok, yo sé lo que es una reacción adversa por parte de los médicos, yo te voy a notificar en cuanto encuentre o se me detecte una, yo te aviso, pero sus caras te decían lo contrario, ¿no? Ni creas que yo te voy a decir, tengo mucho que hacer como para andarte buscando y decirte, mira, tengo una reacción adversa. La siguiente estrategia, igual que en el hospital en Ciram, fue, vas con las enfermeras. ¿Quiénes tienen más contacto con los pacientes? Pues las enfermeras. ¿Quiénes son las que más tienen conversación con todos los residentes, los médicos, etcétera? Las enfermeras. Y entonces, pues bueno, tu siguiente estrategia, aparte de tener siempre presente al médico, era hablar con las enfermeras. Las enfermeras, ellas siempre muy amables, no faltaba la que tuviera su carácter, pero bueno, siempre tenías esa opción de que la enfermera te podía decir, mira, aquí tenemos esta sospecha, tú ya nos dirás si sí es o no es. Y bueno, sí empezamos a trabajar en Cuernavaca, porque a mí sí me tocó en una ocasión, era terapia intensiva y le estaba yo platicando con las enfermeras acerca de reacciones adversas y el médico en jefe me dijo, ya, todos sabemos que es una reacción adversa, ya no es necesario que nos la sigas comentando. Tengo entendido que te tengo que notificar, entonces, pues bueno, no me estés distrayendo a mi personal y déjalos que trabajen. Y yo, sí, está bien, nada más termino de darles esto y ya me retiro. Y así con este médico fue, con uno que otro también, eran muy abiertos hasta eso en Cuernavaca, pero esa experiencia no va a cambiar. Me di cuenta que no cambia de hospital a hospital. A final de cuentas, el médico sigue siendo el líder, él es el que tiene el poder y el conocimiento. Y bueno, las enfermeras, dentro de su sentimiento de servir y ayudar, creo que es tu mejor herramienta como para poder ir abriendo un programa como el que nosotros traíamos. Algo también de lo que vi es que los problemas de documentación no fallan. Si tú querías revisar un expediente, te ibas a encontrar con la misma problemática de que la letra no es clara, la integración del expediente tampoco es cronológico y completo, porque nos tocó buscar información de reacciones adversas para una base de datos que se estaba generando por parte de la universidad y buscar la información en los expedientes, ir al archivo, que te prestaran el expediente, que encontraran el expediente, y ya que se encontraba y que te lo daban, revisarlo, era una labor titánica, porque como ya lo había comentado antes, la estructura no es cronológica. Entonces, luego tienes notitas, y una notita aquí, y una notita acá, y a veces no te registraban el tratamiento, pero no te decían los medicamentos, pero no te decían la dosificación. Y entonces tenías que leer todo el expediente y buscarle para ver si en algún lado te habían puesto cómo estaba tomando el medicamento. A veces lo conseguías cuando el médico hacía la redacción y hacía referencia a lo que el paciente le decía, no a lo que el médico había recetado. Entonces tú ya de esa forma empezabas a encontrar la información. Entonces, si se dan cuenta más o menos la situación que vivimos en Siam, se volvió a presentar en Cuernavaca y creo que como que, no sé si a la fecha sea repetitiva, pero me imagino que no ha habido mucho cambio a pesar de que ya ha salido una norma de expediente clínico y que la farmacovigilancia ha tenido mucho más fuerza ahora que lo que tenía en ese entonces que nosotros veníamos iniciando. Sí había mucha participación de médicos y mucha disponibilidad, pero la cuestión de reportar de real, sí costaba trabajo. Y bueno, de eso es parte de lo que nosotros vivimos en Cuernavaca. Muchas gracias, Martita. Desde luego también se aplicó el programa motivacional en Cuernavaca y ya recuerdo, Alba, que hubo una gran colaboración ahí sí de los Sí, médicos. Trabajaron con nosotros durante una semana y sí. se
y tuvimos buenos resultados. Pero bueno, ya llegó el momento en que salió la primera generación que cursaba farmacovigilancia. Y cuando llega esta generación, bueno, Martita les entrega los bártulos y viene aquí, les dice que tienen que trabajar la detección de reacciones adversas. Entonces le pido a Giovanni que nos hable de su experiencia en como primera generación cuando tuvieron que enfrentar en la detección de reacciones adversas de los medicamentos. Adelante, Giovanni, por favor. Gracias, maestra. La verdad que recuerdo muy bien ese paso de estafeta de Martita y de Gerardo hacia nosotros. La primera generación de farmacia éramos 13 alumnos y empezamos a ir al hospital, al Centro de Información de Medicamentos, ya que ahí llevábamos la parte del laboratorio, porque la maestra Leti nos daba farmacología y tomábamos la clase en el hospital. Me acuerdo que del apoyo que nos brindó la doctora Nora Barrios, ¿no? En el tema de enseñanza para abrirnos las aulas y todo eso, porque fue primero un shock para todos los de medicina y todos los doctores allí, ver a estos 13 estudiantes, ¿no? Que no ubicaban porque íbamos con bata, pero no íbamos con pantalón blanco, no llevábamos todo el disfraz completo, ¿no? Entonces decían, ¿estos cuates qué son? ¿O qué onda? ¿Qué hacen por aquí? ¿No? Entonces, eso nos sirvió para que nos fueran, como para que nos fueran conociendo, ¿no? La verdad que la estrategia de la maestra Leti fue muy buena porque el empezar a tomar clase ahí era para que nos fueran ubicando, ¿no? Que no fuéramos un bicho raro, ¿no? Que fuéramos también nosotros sintiendo lo que era vivir en un hospital, ¿no? Estar trabajando en un hospital. Cuando empezamos a llevar todo el tema de farmacovigilancia que la maestra Leti y Martita nos enseñaron, ¿no? Nos asignaron diferentes zonas del hospital. A mí me tocó el área de urgencias, recuerdo muy bien, ¿no? Y algo que comentaban, decían, pues es que, ¿para qué vamos a reportar si pues esto es normal? ¿No? Y recuerdo que en urgencias estaba rayos X, y ahí obtuvimos en el uso de los medios de contraste iónicos y no iónicos, explicarles las diferencias y las reacciones. Había muchísimas reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Y nos decían, no, pues que es normal. Y nos decían, ah, pues si quieres, ahí está la información, ¿no? Y tómala. Y la verdad que eso nos fue acercando porque había N cantidad, lo que mencionaban de estar en urgencias, que fue donde a mí me tocó. O sea, había muchos casos que llegaban de pacientes, ¿no? Con reacciones y decían, no, es que es una intoxicación, el término. Es que es muy común, es una intoxicación por medicamentos, ¿no? Entonces, el irles explicando poco a poco a todos estos médicos, pero creo que algo muy importante y que me lo llevo yo, que en mi vida profesional que me ha servido muchísimo, es el tener el rechazo cuando uno empieza un programa desde cero, como fue esto. La verdad que te va haciendo la piel más dura, ¿no? Y ya te vas haciendo inmune al rechazo y dices, no, pues vas un día, vas otro día y vas perdiendo la pena, ¿no? Porque tú sabes muy bien a lo que vas. Y la verdad que el acercamiento que nos enseñaron a cómo entrar a un tema del hospital, ¿no? La enfermera, ¿no? La asistente, volverte el mejor amigo de ellos, pues te daba un acceso a la información de manera súper importante y no friccionaba la relación con el equipo de salud. Posteriormente nos tocó formar parte de ya en la parte de la especialidad de las rondas con los médicos, ¿no? Pero ya nos ubicaban dentro del espacio hospitalario, ¿no? Ya no éramos ese bicho raro y la verdad que
el modelo de que nos vieran como un aliado en el tema de proporcionar información, ¿no? A través del centro, nos abrían muchas puertas, pues porque ya no nos veían como en un principio que nos decían farmacovigilancia, o sea, ustedes nos van a vigilar a nosotros, ¿no? El término era como no, no, y empezamos a explicar sobre el tema de reacciones adversas, y decían, sí, sí son conocidas, pero ya no les hacía ruido el tema de vigilancia, ¿no? Porque eso les causaba, ¿cómo? ¿Ustedes son de la farmacia de allá abajo, ¿no? También, no, 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 nosotros somos estudiantes, en farmacia, y la verdad que muchos médicos muy abiertos, ¿no? Con mucha experiencia y muy dispuestos a hacer equipo, ¿no? Recuerdo también otras de las grandes áreas que nos proporcionaban información era en consulta externa, específicamente en el tema del captopril, ¿no? La tos por los IECAS, que decían, no, pues es muy común, y nadie lo reportaba, decían, bueno, si quieren la información, ahí están los expedientes, ¿no? Y fue una gran fuente, ¿no? Porque al año teníamos reacciones adversas reportadas por algún IECA, la tos, pues teníamos gran cantidad, ¿no? Entonces, eso nos fue abriendo a que otros médicos se prestaran a darnos la información, a platicar con nosotros, pero la verdad que nos hizo inmune un poquito al rechazo, a decir, no, aprendimos a sobrellevar esto y ser insistentes, ¿no? La verdad que ahora yo como lo veo en un tema de emprendimiento, pues yo tuve una gran escuela, ¿no? En tema de emprendimiento, pues porque el Centro de Información de Medicamentos nos tocó arrancarlo de cero, ¿no? Y siendo estudiante de licenciatura, pues teníamos que hacer todos los días, era una nueva oportunidad para hacer un acercamiento con los médicos, de sensibilizarlos y poder hacer nuestra labor, ¿no? Y que con el tiempo, la verdad que se fue dando de una manera sobresaliente. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, eh, obviamente el Centro de Información ya en Cuernavaca se llamó Centro de Información de Medicamentos Delegacional, porque se pertenecía a la Delegación Estatal Morelos. Este siempre representó un espacio donde los alumnos llevan a cabo su actividad práctica, como lo acaba de mencionar Giovanni, y llevan la actividad práctica, la llevan a cabo en un entorno real. Sin embargo, los alumnos siempre tratan de evitar el cumplimiento de las tareas asignadas. Y para hablar de este tema, todo lo que le hacen a la maestra, entonces le pido a Isidora Barragán que sea tan amable de platicarnos algo de estas travesuras que le hacen a la maestra. Sí, maestra, ¿qué tal? Buen día a todos. Nuevamente, ¿cómo olvidar tantos recuerdos en el hospital? Eh, la culpa no era nuestra, era de la primera generación, de todos ellos. Este, bueno, la verdad es que desde, como bien dijo Giovanni, ellos fueron los primeros que tomaron clase ahí. Recuerdo yo muy bien cuando nuestra primera vez que tomamos clase con usted de farmacología, la primera generación ya estaba en el hospital. Entonces, ahí nos involucraba a todo el grupo. Entonces, recuerdo que fuimos todos al hospital, era nuestra primera vez, a la vez de emoción, a la vez de nervios, incertidumbre, porque ya habíamos escuchado tiempo atrás, bueno, con los compañeros de la primera y segunda generación, no, hombre, que el hospital complicado, que las reacciones adversas bien difíciles, súper difíciles de hacer y de encontrar, y bueno, la maestra Leti que les pedía, no recuerdo cuántas por semana, entonces, bueno, nosotros fuimos con esa incertidumbre y recuerdo que entre los compañeros de la primera generación, que eran poquitos también,
nos dividimos en grupos y ellos nos ayudaron a buscar esas reacciones adversas. Entonces, recuerdo que pasamos a un servicio, a uno de los servicios en medicina interna. A mí me había tocado con Karina en ese entonces, compañera de la primera generación, y no habíamos encontrado reacción adversa entre los pacientes. Qué cosas, ¿no? Entonces, terminamos yendo a oncología. Y nosotros recordamos muy bien que ella nos había comentado, cosa que en su momento no le habíamos tomado importancia, que nos dijo, bueno, si no encuentran una reacción, vengan aquí, que seguro hay. Bueno, está bien. Entonces, eso fue cuando tuvimos las clases de farmacología, pero ya después cuando estamos en paquete terminal, farmacia hospitalaria, yo recuerdo que a veces, como bien dijo Giovanni, es complicado y uno se vuelve después inmune, pero antes de que uno se vuelva inmune a todas esas cosas que nos suceden junto con los médicos, a los desaires de ahorita estoy ocupado y ahorita no te puedo atender, no me preguntes. eh, Recuerdo que íbamos y buscábamos reacciones adversas, pero en ese entonces, pues bueno, había que cumplir, y había que estudiar y entonces, buscar los casos. Recuerdo que había una enfermera, ella muy linda, muy amable en el área de oncología, si no me recuerdo su nombre, se llama Mari. Ella nada más nos veía llegar y ella ya estaba familiarizada con el programa de farmacovigilancia y que nosotros íbamos a detectar las reacciones adversas e incluso llegábamos y ya nada más nos decía, chicos, miren, les comento de una vez, si quieren ir tomando los datos, quien está ahí en el número 7, en cama, en silla, dependiendo cómo estuvieran, presentó rash, tiene reacción adversa, le dio náusea, le dio vómito. Entonces ya sabíamos dónde teníamos sensibilizada a la gente y dónde sí había frecuentemente reacciones adversas. Entonces llegábamos con la maestra Leti, sí, ya está mi notificación, aquí la tenemos, hasta que la maestra se va dando cuenta, ¡zas!, que había reacciones adversas solo de oncología. Esa fue una de las pequeñas, eh, trampillas que hicimos porque no estábamos tan sensibilizados nosotros. Entonces, decía la maestra Leti, ¿cómo nada más hay del área de oncología reacciones adversas? No puede ser. Y es que le decíamos, maestra, es que no hay en ninguna otra área del hospital reacciones adversas. ¿Cómo de que no hay, muchachos? Y recuerdo que fuimos justamente con ella, a ver, vamos a ver, y se para la maestra Leti de ahí del módulo del Centro de Información de Medicamentos, acompáñenme. Y ahí vamos con la maestra Leti a los pasillos de medicina interna y empezó a entrevistar a los pacientes, empezó a hacerles preguntas. Y entonces, realmente nosotros, ahí fue donde me di cuenta que depende también mucho la interacción de nosotros con los pacientes. Pocas veces los pacientes dicen lo que sienten a los médicos porque falta esa interacción, ese hablar con el médico de qué me está sucediendo. Entonces, eso ayuda muchísimo a que el paciente diga, ah, bueno, sí, mire, me pasó como en la mañana, a tal hora, empezábamos a ver el expediente, nos dimos cuenta si el área de enfermería hacía alguna anotación. Entonces, aprendimos realmente cómo era, pues, ir a hacer esa búsqueda intencionada de las reacciones adversas. Y entonces ya, ahora sí, con fundamentos, con bases, con la evidencia, íbamos con el médico y le preguntábamos, oiga, doctor, fíjese que a su paciente le pasó esto, porque detectamos esto, ya con toda esa búsqueda. Pero sí fue muy complicado en sus inicios, uno no lo sabe hacer, uno no ha generado esa capita de inmunidad, ¿no? Sin embargo, el pensar en toda esta experiencia que tuvimos en el hospital, ya de manera, y esto lo digo ya de manera personal, a mí me ayudó muchísimo, no solo porque aprendí muchísimo en el hospital de la búsqueda de la información, de cómo detectar las reacciones adversas, de los procesos que se llevan a cabo en el hospital, sino me ayudó porque generamos
esa paciencia y ese amor al arte. Y lo digo porque aunque ahora esté en COFEPRIS, en su momento, ahora ya viendo dispositivos médicos, el haber tenido esa interacción en el hospital y llevarlo ya a un área regulatoria, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser, cómo puedes hacer eso? No, sí, sí lo hicimos. Nos ayudó muchísimo. En primer lugar, porque el realizar una evaluación de la reacción adversa con el algoritmo de Naranjo, perdón, de Kramer, de más de 50 y tantas preguntas, cuando yo llegué a COFEPRIS, teníamos montones de reacciones por evaluar. Recuerdo que yo dije, cielos, aplicar Kramer en todas estas, ya en el hospital me llevaba tanto tiempo aquí, ¿cómo va a ser, no? Entonces, recuerdo que se venía la primera prórroga de registros en 2010 y desde el año 2007, pues estábamos, una vez que ingresamos fue precisamente para evaluar la seguridad de los medicamentos. Entonces, hacerlo con Naranjo, pues ya fue muchísimo más fácil. Tan es así que ya después ni necesitábamos ninguno de los algoritmos para poder realizar la evaluación de las notificaciones. El haber hecho estas notificaciones tan completas en el hospital, con toda la información necesaria, a mí en lo personal me ayudó muchísimo en esta parte. Y conocer los procesos, ahora que la COFEPRIS hemos querido implementar el proyecto de hacer una verificación en las unidades de farmacovigilancia en los hospitales, me ha ayudado también a no solo a los procesos, lo que se debe de hacer, sino a cómo verificarlos, pero también sobre todo ayudarlos en recordar. Fue algo muy curioso que apenas, bueno, no apenas, fue el año pasado que me sucedió en uno de los hospitales, que nos decían, es que no hay reacciones adversas. ¿Cómo de que no hay reacciones adversas? Y hice lo mismo inconscientemente que la maestra Leti hizo con nosotros en ese momento. Vamos al hospital y empezamos a preguntar en las camas de los pacientes, a las enfermeras, si estaban fomentando. Entonces, eso fue inconscientemente, pero después dije, bueno, creo que tomé ese mismo ejemplo y vimos que sí había reacciones adversas. Entonces, pero todo ha surgido por ese aprendizaje que hemos tenido. Parte de ese aprendizaje ha sido ese gran desarrollo también ¿cómo podemos decirlo?, de paciencia, de amor al arte, en las cosas que realizamos en el hospital. ¿Por qué lo digo? Porque ahora también, aunque estoy en el área regulatoria y que podríamos decir que tecnovigilancia son otra cosa, sí es otra cosa y ahora vigilo dispositivos médicos, toda esta parte de la vigilancia en medicamentos me ha ayudado para poder adaptar ciertos procesos a esta parte. Entonces, hoy también la tecnovigilancia pues es desconocida un tanto en el área hospitalaria. Definitivamente en el área hospitalaria es donde más se aprende. Yo recuerdo también que era muy complicado cuando estuvimos en el hospital para nosotros como alumnos porque el tener clases con los médicos nos implicaba a nosotros dar ese plus todavía. Entonces, ese plus en el sentido de que, bueno, tengo que ponerme a estudiar el tema antes para no dejar en mal a la maestra Leti, a mi facultad, a mi centro de información de medicamentos, ¿no? Entonces, recuerdo mucho una experiencia ahí que tuvimos con el doctor Martínez Suárez. Recuerdo que él nos había pedido realizar, hacer como el mecanismo de acción de algunos medicamentos que eran inmunosupresores, hacerlo de manera gráfica en unas cartulinas. Entonces, lo realizamos. Le gustó tanto que nos terminó pidiendo nuestro trabajo. Él dijo que lo iba a dar para sus clases con sus alumnos de medicina. El doctor Martínez Suárez en su momento fue muy, muy resistente, muy rejego a poder incluirnos, primera, y en segunda, considerar a la farmacovigilancia.
de que sí existen reacciones adversas de los medicamentos. Entonces, pero yo creo que su trabajo y la experiencia que tuvimos nosotros con él, le agradó muchísimo, le gustó cómo estuvimos colaborando con él, que después se volvió no solamente parte de los médicos que nos notificaban, sino también de los que nos daban clases. Entonces, eso creo que han sido de las buenas experiencias que hemos tenido. Y bueno, esa travesura de la maestra ya no se la repetimos, ¿verdad? Ya no volvimos a ir tanto a oncología. Después nos fuimos al área de urgencias con las notas médicas a ver qué pacientito había llegado por ahí con rash. Y continuamos entrevistando a los pacientes ya después en pareja, pero eso lo aprendimos sí después, cuando ya habíamos sido en su momento regañados por la maestra Leti. Sin embargo, he de comentar que esto nos ayudó finalmente porque se dieron cuenta también que es en el hospital que sí existen las reacciones adversas, que hay que notificarlas, no importa que sean conocidas, simple y sencillamente es para determinar o para que se pueda evaluar si un programa de farmacovigilancia está siendo funcional en ese lugar. Entonces nos dimos cuenta en su momento que este sí era funcional. Y tan es así que posteriormente, no voy a decir, iban médicos muchísimos, no, pero sí comenzaban a ir precisamente o nos solicitaban información acerca de las reacciones adversas de algún medicamento, de interacciones. Entonces, íbamos ya al CIM, al centro de información, imprimíamos, afortunadamente contábamos con Micromedets, buscábamos la información, la literatura y demás. Entonces, sí, doctor, mire, fíjese que hay esto y le entregábamos la información. Entonces, todas esas experiencias, esas estrategias que llevamos a cabo en el hospital, pues hoy en día las hacemos también desde nuestra área, desde donde yo estoy ahora, de llevarlas a otros lados. Hoy algo que he aprendido es que definitivamente algo que no se norma, pues no se hace. Y qué bueno que hoy existe la norma de farmacovigilancia, pero más que hacerlo de una forma obligatoria, pues que sea de una manera sensible, consciente, en que debemos de notificarlo, porque finalmente todos somos pacientes, todos llegamos en su momento a ser pacientes, todos somos usuarios de medicamentos. Entonces, esa sería, entre otras tantas experiencias que tengo en el hospital, las de las cosas que le hacíamos a la maestra Leti, pero también de las cuales ella nos enseñó, nos ha enseñado muchísimo. Entonces, sería mi aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla rápidamente con ustedes. Nos va a tomar 2 minutos. Entonces, permítanme. Whiteboard, share screen. En el sobrecito verde, maestra. En el sobrecito verde, Ajá. Si mueve el ratón hacia abajo, aparecen los controles. a ver, sí, estaba yo viendo. ¿Pero qué pongo primero, el video o primero el share screen? El video. El video. Ujú. Bueno. Ya tiene abierto el video. Sí, ya. Ok. Entonces voy a pararlo y ahora sí doy share screen. Ajá. Ahora no encuentro share screen. Sí, ahorita. Aquí viene. Bien, un momentito. Lo voy a regresar tantito.
Bueno, pues yo finalizo pidiendo a todos un reconocimiento para los pioneros que montaron por vez primera el programa de farmacovigilancia en la Clínica 25, ya que ellos abrieron este campo de trabajo, creando un sinnúmero de oportunidades y que desafortunadamente ellos no tuvieron la opción de desarrollarse en este campo clínico. Entonces, pido ese reconocimiento y un gran aplauso y un abrazo porque a ellos les debemos todo es tener esta opción. También quiero agradecer a los médicos que apoyaron la labor del farmacéutico, porque realmente nos enseñaron muchas cosas. A Norma Ofelia por darnos la oportunidad de dar a conocer cómo lograr la implementación de un programa de interés nacional. Agradezco a la audiencia su presencia que nos ha dado la oportunidad de compartir con ellos nuestro trabajo pionero y a mis exalumnos por haber aceptado mi invitación a participar en este desayuno del recuerdo. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Quieres todavía que Maestra, saquemos alguna conclusión, Orgofelia, o con esto está bien? pido la palabra, maestra Leti. Sí, y sí, adelante. Antes de concluir, quiero comentarle que tengo el orgullo, el privilegio de haber hecho mi tesis en farmacovigilancia con datos del Hospital Regional de Zona del IMSS de aquí del estado de Morelos. Y precisamente con esos datos de travesuras salió esta tesis, de la cual usted fue mi tutora. Sí, espero que sí se alcance a visualizar. Entonces, estoy muy orgullosa de ello porque es un gran fruto del trabajo, que bueno, esto es la culminación finalmente, pero es trabajo de mucha gente de la que viene atrás, así como el primer centro de información de medicamentos, mis compañeros de primera generación también, con datos que también ellos trabajaron aquí, está reflejado finalmente. Y bueno, esta es la tesis, ya no me veo. Esta es Ya la la veo. tesis, sí, esta es la tesis por la que también la que me abrió las puertas precisamente el haber entrado a la COFEPRIS. Gracias, maestra Leti, gracias por todo. Este es nuestro trabajo de todos. Entonces, aunque esté yo ahí en mi trabajo, la tesis, pero es trabajo de todos de nuestras generaciones anteriores. Gracias. Bravo. Gracias, sí, gracias. Yo les agradezco haberme permitido sentir tan orgullosa de ustedes que finalmente se han incorporado al campo de la farmacovigilancia. Me apena que Alfredo, Angélica, Martita hayan tenido que optar por la industria porque no había esta posibilidad. Pero bueno, eh, no tenemos más que agradecerles porque gracias a ellos se abrieron este abanico de oportunidades para todos ustedes. ¿O tú qué piensas, Alba?
La verdad que sí, el papel de los pioneros es simplemente abrir la brecha. Los frutos vienen por los que atrás nos siguen. Entonces, la verdad yo comentaba ahorita contigo en privado que gracias por permitirme compartir. La verdad es que a veces no tenemos mucho tiempo de mirar atrás y revalorar y rescatar pues todo lo bonito y lo bueno que hubo, ¿no? En esos años y que ha habido un fruto y que ha habido un avance, ¿no? Entonces, pues estoy totalmente de acuerdo, o sea, quizás nos tocó hacer, ahora sí como dice el poeta, hacer camino al andar, ¿no? Y otros vendrán detrás, o sea, y seguimos, y creo que seguimos haciendo trabajo todos los que estamos aquí, siguiendo los pasos de esos primeros, y eso la verdad es muy bello y poderlo reconocer nos motiva. Yo soy, ahora sí que soy fan de la motivación y de que hagamos las cosas con gusto y que las disfrutemos, las buenas y las malas, porque después muchas veces nos reímos de las malas, ¿no? Decir, ay, ¿cómo me puede pasar esto, no? O las travesuras, ¿no? En este caso de cómo se vuelve uno niño y trata uno de burlar la autoridad y que finalmente aprendes haciendo eso. Entonces, lo más importante es que de todo lo que han dicho aquí todos, los errores en realidad nunca los vimos como tales, fueron oportunidades de aprendizaje y de desarrollar nuevas estrategias. Yo me acuerdo mucho cuando no nos querían dar acceso a la información y que para qué queríamos meternos en eso. Y entonces cuando tú les hiciste el cálculo económico, no hombre, se abrió, fue el ábrete sésamo, ¿no? Y comentábamos, porque siempre tú y yo que terminábamos todo, nos íbamos ahí al campo 3, que era el TOX, ¿no? A platicar cómo había estado todo, qué habíamos visto, hacíamos el análisis truculento de qué cara le vimos a quién y que si nos apoyaba o no y qué íbamos a hacer. Y entonces me dices, ¿quién iba a decir algo que tanto que hemos batallado con todo el apoyo académico y todos los análisis sesudos para convencer a los médicos? Le llegamos por el lado del dinero y mira, se abrieron las puertas, ¿no? Bueno, era parte de todo eso y la verdad, pues yo encantada de haber estado aquí y verles, ¿no? Y que espero que sigamos haciendo lo que sabemos hacer y hacerlo bien, porque eso nos reconforta como seres humanos, sobre todo porque estamos en épocas donde hay que rescatar esa capacidad de empatía, de ser y de estar con los demás, porque las condiciones no vienen muy buenas para todos y hay que estar lo más ubicados y centrados posibles en el afecto y en la solidaridad y en el trabajo. Yo creo que son los ejes en los que tenemos que movernos, ¿no? Entonces, gracias, Leti, por darme la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Gracias a ti, Alba. Y gracias a todos. Me siento profundamente orgullosa de lo que todos ustedes han hecho. Muchas gracias. Adelante, Norma Ofelia, porque ya vienen los anuncios parroquiales. Claro, sí. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros esta mañana. Sin duda, pues esta parte de la historia, esta parte del conocer más pioneros de esta parte y pues resulta muy interesante para nuestra historia como profesionales y que hacemos farmacovigilancia y que hacemos farmacia. Entonces, la verdad es que estuvo bastante interesante, muy bueno, excelente desayuno y poder conocer la historia de cada uno de ustedes. Les agradecemos a nombre del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México su participación el día de hoy en este desayuno con aroma a anécdotas que parecen casos o no. Y bueno, pues les estaremos haciendo llegar sus constancias de participación en próximas horas. Ya las tendrán por ahí. Muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros esta mañana. Esto que fue el último desayuno del 2023. Pero pues nos vemos el próximo año con nuevos temas, muchas ideas que tenemos como instituto y pues con nuestros afiliados, así que por acá nos estamos viendo de nuevo para recibir el 2024 con nuevos desayunos con aroma a. Seguramente que seguiremos viajando por nuestra República Mexicana y también pues habrá muchas sorpresas en temas de desayunos con aroma.
Así que bueno, pues a nombre del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México quiero aprovechar para desearles felices fiestas, feliz fin de año y feliz inicio de un 2024. Bendiciones a sus familias, mucha prosperidad, mucha salud y mucho éxito para todos. Y bueno, pues un abrazo a la distancia y nos estamos viendo por aquí en el 2024, pero sigan pendiente de nuestra página de Facebook y de nuestra página oficial de IPFM, donde estaremos poniendo todos nuestros avisos y bueno, donde seguimos compartiendo material interesante para el gremio y bueno, también para la sociedad. Bueno, pues sin más que agregar, y estaba por aquí Ángeles también para decir su mensaje final. No sé si, Ángeles. Bueno, creo que no. Hola, hola, disfrutando de esta planta endémica, aquí las Nochebuenas, y le damos que en estas fiestas patrias, están llenos de felicidad, de paz, de amor, y los esperamos el próximo año recargados con nuevos platillos y nuevos temas. Saludos y las pasen en familia muy bien. Felicidades a todos. Bueno, pues ahora sí, sin más, bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en 2024. Gracias, maestra Leti, un placer poder compartir este desayuno con usted y gracias a todos nuestros invitados a desayunar. Y bueno, esperamos que los podamos invitar el próximo año también a desayunar, ¿cómo no? Con mucho gusto. Por ahí estaremos haciéndoles llegar. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Felices fiestas.